hablemos un poco de la historia de la terapia cognitivo-conductual. La TCC está basada en 4 grandes teorías: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje social y el aprendizaje cognitivo. Es importante entender la influencia de cada una de estas teorías para que comprendamos cómo pasamos de esto a esto. Con respecto a la evolución de la TCC, Rachman y O'Donoghue han creado una secuencia a la que denominan los 3 estadios o 3 generaciones de la TCC. Cada una de estas generaciones tienen unas características particulares, las cuales vamos a conocer a continuación. Primera generación. Esta inicia en Sudáfrica con Joseph Wolff, el cual es considerado el principal exponente de la TCC en este entorno. Psiquiatra de formación psicodinámica, Wolff estaba insatisfecho con la eficacia de los tratamientos para la neurosis, de tal forma que empieza a utilizar los principios del aprendizaje para abordar este tipo de problemas. Así, fue como propuso el principio teórico de la inhibición recíproca como base de la intervención que desarrollaría para la neurosis, la desensibilización sistemática, la cual se define como la aproximación gradual a los estímulos evocadores de la ansiedad. De este modo, la construcción de la desensibilización sistemática representa el comienzo real de la TCC moderna. Por otro lado, en los años 50 en Europa, Eysenck realizaba aplicaciones prácticas de los principios de la terapia de conducta junto a otros terapeutas. Este grupo de terapeutas, conocido como el Grupo de Inglaterra, se caracterizó por su enorme énfasis en la metodología de investigación rigurosa, la evaluación de la eficacia de los tratamientos, así como por la crítica al diagnóstico psicoterapéutico. Respecto al nacimiento de la TC en Estados Unidos, la publicación Science and Human Behavior de Skinner puede considerarse el inicio del desarrollo de la TC como movimiento terapéutico en Norteamérica. Descartando los constructos emocionales mediadores, Skinner dirigió su interés al estudio de la conducta operante, dando una mayor relevancia a lo que ocurre tras la respuesta más que a lo que sucede antes de esta. Para Skinner, este, y no otro, debía ser el interés de la psicología, la conducta y su función sobre el ambiente en que se emite, desarrollando como método de estudio el análisis experimental de la conducta, siendo esta una aportación de suma relevancia para el desarrollo de la terapia de la conducta. A pesar de que existen diferencias entre los terapeutas de conducta anteriormente mencionados, no obstante, el parecido de la familia es incuestionable. La extrapolación de los principios del aprendizaje a la clínica, en donde el terapeuta de conducta es básicamente un investigador que trata de aplicar las regularidades extraídas básicas a los problemas clínicos, siendo esta la característica fundamental de esta generación. Segunda generación. Alrededor de los años 1970 se inicia un proceso de transformación de la terapia de conducta caracterizada por la apertura de los aspectos cognitivos y sociales. Se considera que la terapia de conducta no puede basarse solo en la psicología del aprendizaje y son bienvenidas otras fuentes de influencia provenientes de los más diversos campos. Es así como se da inicio a la terapia de segunda generación. En cuanto a los desarrollos teóricos más representativos que se producen en esta fase, encontramos las teorías del aprendizaje social, caracterizadas por el énfasis en la influencia social y la capacidad autorregulatoria del individuo, y cuya influencia se produce principalmente a través de los trabajos de Bandura y la aparición del enfoque cognitivo en terapia de conducta. En esta misma década, diversos autores, sobre todo procedentes del ámbito clínico, comienzan a considerar que los elementos cognitivos tienen una mayor relevancia en la adquisición, mantenimiento y cambio de conducta que aquel que se le estaba otorgando hasta ese momento a la terapia de conducta, por lo que desde el punto de vista de la intervención terapéutica se insiste en el abordaje de los principios cognitivos por ser estos el determinante principal del comportamiento. Cabe decir que, aunque existen diferencias epistemológicas y técnicas entre las terapias cognitivas, es frecuente que sean reconocidas dentro de un mismo grupo, designados como técnicas o terapias cognitivo-conductuales. Una de las clasificaciones más conocidas es la de Mahoney y Arnoff de 1978, los cuales distinguen entre técnicas de reestructuración cognitiva,
técnicas para el manejo de situaciones y técnicas para la solución de problemas. En síntesis, la segunda generación está marcada por la heterogeneidad en la TC, tratando de superar algunas deficiencias y limitaciones mostradas por las teorías del aprendizaje. Para ello, tratan de apoyarse en distintos ámbitos y aportaciones teóricas y aplicadas de la psicología. Aquí, el terapeuta es visto ahora más como un clínico y menos como investigador, recibiendo aportaciones de la teoría del aprendizaje social y del enfoque cognitivo. Tercera generación. En esta generación, los terapeutas tratan de retornar a los orígenes buscando nuevas alternativas terapéuticas, ya que por la dinámica de la segunda generación y su enfoque clínico, se había abandonado en parte la característica resaltante de la primera generación, que era la investigación. Por tanto, el objetivo que se traza a esta tercera generación es fomentar nuevamente la relación entre investigación básica y aplicación clínica que tan fructífera fue durante la primera generación de la TC. Esta generación tiene como rasgo característico la conceptualización de lo contextual bajo una perspectiva constructivista de la realidad. Pero, ¿y qué significa esto? Kohlenberg y Say nos ayudan a entender esto afirmando lo siguiente. El conductismo radical cuestiona la existencia de una realidad fija y conocible. En vez de eso, afirma que la realidad no existe independientemente de la percepción. Percibir, por tanto, es una conducta moldeada por las experiencias del individuo desde el nacimiento hasta el presente. Esto se traduce en que no existe una realidad absoluta, sino que el sujeto construye su realidad basado en su experiencia y teniendo un papel activo en dicha construcción. Estos avances teóricos y metodológicos tratan de atender la globalidad del comportamiento humano y la complejidad de muchos de sus procesos, tanto en la conducta normal como la considerada normal, siendo las terapias constructivistas y contextuales de gran utilidad en el abordaje de trastornos realmente complejos como el trastorno de la personalidad. Como terapias de esta generación encontramos las nuevas terapias contextuales procedentes del conductismo radical, la psicoterapia analítica funcional o la terapia de aceptación y compromiso, sin olvidar el uso de técnicas de meditación como el mindfulness que se han convertido en la base de algunos programas de intervención como la terapia cognitiva basada en mindfulness. Recapitulemos. En la primera generación nos encontramos a la terapia de la conducta, TC, la cual inicia con Wolff en Sudáfrica con la desensibilización sistemática, en Europa por Eysenck y el grupo de Inglaterra, aplicando tratamientos de problemas como neurosis, fobias y agorafobias, mediante la utilización de técnicas como la exposición, aproximaciones sucesivas o la práctica negativa, y en Estados Unidos con Skinner con las técnicas operantes y el análisis experimental del comportamiento. En esta generación, la conducta se entiende en términos de normal y anormal, y se comprende que ésta se mantiene por los principios del aprendizaje, con los que guarda una estrecha relación. Aquí, el terapeuta es visto más como un investigador que como un clínico, y algunas de las técnicas más usadas en esta generación son las técnicas operantes, las cuales se clasifican en técnicas para el incremento de conductas, técnicas para la adquisición de conductas, técnicas para la reducción o eliminación de conductas y otras técnicas como la economía de fichas y el contrato de contingencias. En la segunda generación se convierten en protagonistas Albert Ellis con su terapia racional emotiva y Aaron Beck con la terapia cognitiva, siendo estos los terapeutas más emblemáticos de la orientación cognitiva. En esta generación, los terapeutas son vistos más como clínicos que como investigadores, los cuales reciben una fuerte influencia de los aspectos cognitivos y sociales. Las técnicas más relevantes de esta generación son técnicas para el manejo de situaciones, también encontramos las técnicas de solución de problemas. Por último, en esta generación encontramos las muy renombradas técnicas de reestructuración cognitiva. En la tercera generación aparecen las terapias contextuales, en donde se destaca la relación que tiene el sujeto con el contexto con el cual interactúa y construye su realidad. El comportamiento se explica entonces tomando como base epistemológica el constructivismo, siendo este el protagonista de esta generación. Aquí, el terapeuta es visto como clínico e investigador y las terapias más destacadas se dividen en las terapias de tipo contextual, como la psicoterapia funcional analítica, la terapia de aceptación y compromiso,
la terapia dialéctica conductual y las terapias constructivistas, entre las cuales destacan la terapia cognitivo-estructural o psicoterapia estructural de Guidano y Liotti, la terapia de los constructos personales heredada de la clásica psicología de los constructos personales de Kelly y la psicoterapia constructivista de Mahoney. Por último, es importante mencionar que la mayor parte de la práctica clínica de la TCC está guiada por el empirismo, es decir, por criterios de eficacia y efectividad. Por ende, la terapia cognitivo-conductual está inmersa en demostrar la eficacia de sus intervenciones psicológicas en el ámbito de la salud en general y en la salud mental en particular, siendo este un rasgo que ha conservado desde su origen hasta su posterior evolución.